Bogotá 2014. Carta para que la vida no se corte en primavera. Ciudadanos y ciudadanas de Colombia, nuestro país atraviesa una encrucijada entre la guerra y la paz, entre el autoritarismo y la democracia. Es lo que indican muchos temas en debate, entre los que se destacan la actual coyuntura en Bogotá en torno a Gustavo Petro y los diálogos en La Habana por la terminación del conflicto armado. Nosotros, desde luego, nos situamos en el campo de la paz y la democracia, de la Bogotá humana y la solución política al conflicto armado. Será interesante observar cómo se traducen estas tendencias políticas en el proceso electoral, pues estamos convencidos en que hay que combinar todas las formas de lucha pacífica por una democracia real. Una de estas formas, en medio de la manipulación y la corrupción, es la electoral, que debe ser cada vez más efectiva en abrir espacios a la democracia real, lo que se ha venido logrando, por ejemplo en Bogotá, y que explica el temor de las fuerzas de la guerra y el autoritarismo, del gran capital, de los grandes negocios, de la gran corrupción, por lo cual quieren acabar con la Bogotá humana y con la posibilidad de la Colombia humana, representadas por Petro en la alcaldía y la posibilidad de un Petro presidente. Y no es Petro como persona. No nos interesa el culto a la personalidad, sino como símbolo de la democracia real, de un amplísimo y diverso movimiento en construcción por la democracia real, lo que muestra que las elecciones sí son un instrumento de avance concreto, pese a la podredumbre que las rodea y las limitaciones de la democracia actual, que hay que ampliar, profundizar y curar hacia una democracia real en lo económico, social, político y cultural, hacia una sociedad plural, horizontal, ecológica y radicalmente pacífica. Es el horizonte que tenemos que prefigurar ya y que de alguna manera estamos prefigurando. En este contexto, estamos presentando una alternativa para el Senado de la República, que deseamos sea una alternativa colectiva, construida colectivamente, donde el senador sería su vocero. Soy Sergio González León, director de Acto Latino, actor, escritor y director de teatro, maestro, pedagogo y educador, coordinador de artistas en Nodo por la Educación y del Nodo Cultural Progresista. Pero soy también un actor político, desde la reflexión intelectual y la acción. Desde los 15 años me involucré. Fui camilista en un grupo de estudio y apoyo al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Ya como marxista fundamos el Frente Revolucionario del Pueblo, FRP, en medio del legendario movimiento estudiantil de los 70. Y los Comandos Revolucionarios Marxistas, CRM, un marxismo antiestalinista y crítico al leninismo. Finalmente nos hicimos anarquistas y amigos del M-19 hasta formar el movimiento sísmico en complicidad con Carlos Pizarro, que bajaba del monte después de firmar la paz. Participamos en la Constitución del 91, apoyando a la Alianza Democrática M-19 y en la discusión. Después creamos a calzón quitao con Antanas Mocus para su primera alcaldía. Votamos por Antonio Navarro y por Carlos Gaviria para la presidencia y apoyamos a Lucho Garzón y al nefasto Samuel Moreno ya dentro del polo.
y fuimos los primeros en proponer a Petro para el gobierno de Bogotá como el único capaz de reencauzar el proceso democrático lanzado al abismo por Samuel. Finalmente Petro era quien había denunciado el carrusel de la contratación, impugnando a su propio partido por principios éticos fundamentales contra la corrupción y los negociados, que como hemos dicho, es algo que no le perdonan sus enemigos. Así pues, pasamos de la lucha armada de los primeros años al pacifismo radical, en consideración de que la violencia hace parte nuclear del sistema por transformar, y que frente a la imagen del guerrillero heroico, hoy es necesario, sobre todo para los jóvenes, descubrir la vitalidad y la fuerza del héroe pacifista que diga con Gandhi: no hay camino para la paz es el camino. En toda esta historia hemos participado con vigor en la acción, con creatividad e imaginación en el hacer por una vida diferente y en la formación de la gente para ello, desde la experiencia y la reflexión. De ahí venimos. Esa ha sido en términos breves nuestra militancia. Hoy soy un activista por la democracia real, por el arte, la educación, el medio ambiente, la participación, la solidaridad y la libertad. Tengo dificultades con los procesos burocráticos y administrativos de la política, donde se incluyen las labores parlamentarias, pero creo con sinceridad que hay que asumir ciertas tareas por responsabilidad, y es lo que estoy haciendo. Suena a sacrificio, y lo es, un sacrificio responsable. Vengo con progresistas a la Alianza Verde, un esfuerzo de articulación, parte de un esfuerzo más grande que hay que hacer, una gran coalición por la democracia real, de toda la diversidad de indignados, rebeldes, revolucionarios, contestatarios, demócratas, libertarios, ambientalistas, diversos sexuales, feministas, androginistas, cristianos por la teología de la liberación, taoístas y budistas por la armonía, católicos y conservadores sociales, liberales socialdemócratas, indigenistas e indígenas por la madre tierra, negros o afros antisegregacionistas, campesinos y obreros por una economía democrática, participativa y solidaria, independientes y escépticos que buscan ensayar otros modos de vida distintos al que propone la dictadura de la mercancía. Un gran movimiento diverso y plural por la democracia real. Propósito común en que podemos converger todos y todas. Esa gran coalición por la democracia real es el reto que tenemos por delante. Unidos por un país donde quepamos todos y todas. Referencia para una América Latina que debate los términos de su transformación. Y Colombia está en mora de hacer su propuesta viva y práctica. Para América Latina y para el mundo, que también se transforma. Estamos pasando de un mundo a otro que tenemos que inventar. Como decía Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, si no inventamos, fracasamos. Tenemos que romper con la vieja idea de que todo nos llega tarde. Es que aquí también pueden surgir las cosas, con referencias de todos lados, claro, pero aquí, con nuestra singularidad, crear. Es lo que el arte nos enseña. En las elecciones para presidente de la República, y desde la perspectiva de la gran coalición por formar que hemos señalado, ojalá se llegue a la tercería que ya se menciona de un candidato o candidata único a la presidencia, representando esa pluralidad magnífica que hemos dibujado a grandes trazos.
donde participen desde el movimiento indígena, el movimiento político más importante del país, hasta los sectores verdaderamente democráticos de los partidos tradicionales, pasando por Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y desde luego Alianza Verde y todos los grupos de izquierda y de centro, independientes, movimientos sociales y políticos diversos, toda la diversidad de que estamos hablando. Tener un candidato único que represente toda esa pluralidad. Si así fuera, podríamos pasar al menos a la segunda vuelta y ser alternativa. No quisiera tener que votar por Santos en la segunda vuelta, al menos por el proceso de paz, obligados como estamos a no dejar pasar a los guerreristas autoritarios y corruptos. Lo mínimo es acumular fuerzas para el 2018 y madurar para ello. Este es el contexto de nuestra propuesta para el Senado. Queremos estar allí para poder discutir cara a cara con Uribe. Lo que todos los días solo hablamos en nuestros círculos. No niego que me produce una emoción estremecedora. Tendrán que escucharnos, a nosotros los alternativos, sobre todos los temas contemporáneos, internacionales y nacionales, regionales, distritales, municipales y locales, los grandes temas y los pequeños, los detalles tan importantes. Desde el Plan Nacional de Desarrollo, de vida, como dirían los indígenas caucanos, los proyectos de reforma sobre educación, salud, tierras, minería, hasta los debates políticos del momento, como los derivados de los acuerdos de paz, acuerdos que tal vez deban incluir, si fuera necesario, la recuperación de los derechos políticos de Petro, Piedad Córdoba, Alonso Salazar y seguramente de otros u otras, por ejemplo. Pero también es la gestión que se puede hacer desde esa posición, la del Senado, desde ese punto de apoyo, donde se pueden relacionar con más opción los medios de comunicación y los diálogos con factores de poder diversos, incluyendo los movimientos sociales y políticos, para abrir espacios a proyectos alternativos como los de arte y educación, ambientales, de desarrollo de la diversidad cultural, etc., que representen nuevas miradas desde los jóvenes y desde esa diversidad que hemos referenciado. Por eso hablamos de una construcción viva y colectiva de la propuesta que estará en consonancia y conectando propuestas afines, convergentes o cercanas para lograr acuerdos y consensos. Y no solo la construcción viva y colectiva de la propuesta para ir al Senado, sino el transcurrir vivo y colectivo durante el trabajo en el Senado, de la participación permanente y construcción colectiva de nuestras posiciones cuando estemos allí, porque repetimos, seremos los voceros de ese proceso colectivo. Ese es nuestro interés, es lo que tiene sentido. Así pues, estamos convocando a los amigos y amigas, a las y a los que nos conocen, pero también a los y las que nos conocen poco. Algunos solo me vieron como Don Rigo en la saga o como Tío Sam en la prepago, novelas de la TV, o más interesante, en alguna obra de teatro de acto latino, como Blacamán, Inodoro o El demonio de ser, o en algún conversatorio sobre arte y educación y el programa 40 horas en Bogotá, o en algún debate en la Universidad Nacional, la Pedagógica o la Distrital sobre política alternativa, o en alguna conferencia sobre teatro y locura. Y sobre todo a los y las que no me conocen. Y por eso me detuve un poco en lo que hemos sido y somos. Y que en medio del escepticismo puedan conectarse con este proceso, especialmente los y las jóvenes,
riguroso en la inclusión, convocándolos a discernir sobre esta posibilidad, que estamos seguros sí es posible y depende de nosotros. Si alguien como yo, siendo su vocero realmente de ese trabajo de creación colectiva, llega al Senado, es porque algo está cambiando en este país. Lo digo con sinceridad, como cuando llegó Petro al gobierno de Bogotá. Por eso les propongo que si se interesan o aceptan esta alternativa, lo hagan público, a sus amigos y amigas, a sus grupos en las redes sociales, a sus bases de datos, al tiempo que se comunican con nosotros para dialogar, discutir propuestas. Socializaremos los textos y las propuestas que ya estamos discutiendo y elaborando. Reproducir mensajes o hacer sus propios mensajes. Reunirnos en vivo y en directo o por internet, hablar por teléfono o por correo electrónico, en fin, sin imposiciones, buscar formas que partan de la autonomía al tiempo que buscamos articulación, pero en forma de red, en forma versátil, viva y horizontal. Muy importante lo de dar a conocer públicamente a su entorno de 10, 100 o 1000 personas su decisión, su voluntad, su voto o su simpatía. Esta es una campaña, o mejor, campana, que necesitamos que suene para que nos escuchen. Por eso es de todos y todas, y de cada uno y de cada una. Hay que apropiársela. Así que en forma solitaria o en pequeños grupos, podemos asumir la propuesta haciendo textos, imágenes, actos o gestos de manera autónoma, sin pedir permiso. Insistimos, es una creación colectiva y desde la libertad. Es esa multiplicación la que necesita esta propuesta sin maquinaria y sin plata. Desde la acción individual y los pequeños grupos, de 2 o 3, desde el voz a voz y las redes sociales, como ha ocurrido en la primavera árabe, con los indignados de Europa o Estados Unidos, como está ocurriendo en África y América Latina, los procesos en red y horizontales que empiezan a mover el mundo frente a la verticalidad predominante. Pensamos que en esto ya estamos unos 3000, pero necesitamos ser 70.000. Lo lograremos, como la piedra que cae al pozo y extiende sus ondas creciendo hasta tener la estatura de lo humano. Sergio González León, director de Acto Latino, al Senado, por el movimiento sísmico, agitación en la tierra, de Alianza Verde, juntos por una democracia real. Alianza Verde, Senado 59. Por una Colombia humana ya. Ven, seremos. El gran poder existe en la fuerza irresistible del amor. Simón Bolívar. Esperando su respuesta con maravillosa incertidumbre, desde el margen, por entre las fisuras, buscando el corazón, para que la vida no se corte en primavera. Ven, seremos. Sergio González León.